Hola, estimadas personas estudiantes, mi nombre es Aarón Castillo Navarro, tutor del curso Psicología de la Administración Educativa. El día de hoy vamos a ver nuestra segunda videotutoría en la cual analizaremos el tema 3 y el tema 4 de nuestro curso. Asimismo, al final de la presentación, vamos a analizar las tareas que tenemos para este tema 3 y el tema 4. Para el tema 3 es un foro académico y para el tema 4 una V heurística. Dicho todo lo anterior, bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar lo que son tema 3 y 4 y empezaremos por el tema 3 que se llama el trabajo y las relaciones humanas en la organización educativa. Para ello, haremos uso de la lectura titulada Liderazgo para una gestión moderna de procesos educativos. Ok, esta lectura nos plantea temas muy interesantes, los cuales pretendemos ir abordando uno a uno. Eh, Hace referencia a lo que se llama la sociedad de la información. En 1970, Drucker, un gran teórico de la administración, advierte, nos dice que las formas de trabajo van a cambiar y van a tener que, ya no van a estar tan relacionadas con el trabajo manual, sino con la información. Entonces, como bien nos dice la idea que está en la diapositiva, esto da paso de la sociedad industrializada que se ha venido desarrollando durante los últimos años, del 70, para dar espacio a lo que es la sociedad del conocimiento. Una sociedad que está generando conocimiento de manera constante y perpetua. En este mismo sentido, un autor que se resalta en la lectura Meneses en el 2000, nos dice que el conocimiento no se puede comparar con otros productos. Y es que eso es interesantísimo, porque el conocimiento, cuando usted compra un producto X, usted puede determinarlo por sus características de tamaño, de color, de figura, si es algo para que usted coma, si es más bien un utensilio. Usted puede clasificarlo eh, y caracterizarlo de acuerdo a las características, valga la redundancia, que él posea. En cambio, el conocimiento es difícil de comparar con otros productos porque usted no tiene una forma de poderlo describir. Usted no puede decir qué color tiene ese conocimiento, qué forma, qué tamaño. Es algo muy, muy abstracto que solamente podemos medir en la, qué sé yo, en la capacidad que, o en la cantidad que este conocimiento nos sea útil y que sea verídicamente correcto y que tenga todo un proceso de confirmación por detrás de él. eh, también nos indica que la revolución de la información es una revolución del conocimiento y por tanto es una reorganización del trabajo tradicional. Y es que cada vez que ha habido y que seguirá dándose un cambio de paradigma, todo lo que se hace alrededor del activo paradigma deja de funcionar, deja de existir. Y por tanto, el trabajo, los trabajos en las organizaciones, y cuando hablamos de organizaciones, pensemos y hablemos de organizaciones educativas, de organizaciones públicas y privadas. La forma en la que se está trabajando en ellas cambia y se reorganiza. Como bien nos dice ahí también, la sociedad de conocimiento repercute en todos los campos de acción del ser humano y por tanto, y esto es muy importante, requiere un sistema educativo que propicie nuevas competencias. Definitivamente no podríamos seguir pensando en un sistema educativo que siga formando ciudadanos con las mismas competencias de, por ejemplo, hace 15 años, 10 años, hace 5 años, tal vez no tan lejos. Cada vez que esta sociedad de conocimiento va incrementando su capital de conocimiento, valga la redundancia, necesita que el sistema educativo forme personas, según nos plantea la lectura, que se logren adaptar a esos nuevos conocimientos y tengan las competencias necesarias. Por tanto, y es aquí donde empezamos a marcar la pauta con el tema que nos compete el día de hoy, el liderazgo debe ser diferente por el contexto de la competitividad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no es lo mismo el liderar en este momento donde hay tanta competencia que el liderar, por ejemplo, hace unos 10 años un centro educativo, cuando era un sistema más burocrático, o liderar
un centro educativo hace unos 15 años, cuando la transformación curricular que tenemos en este momento ni se asomaba siquiera a existir. Entonces, siempre el liderazgo tiene que estar de la mano con este contexto, en el sentido de que logre brindar las respuestas necesarias para que las personas que conforman las organizaciones puedan cumplir con sus tareas y aún así trascenderlas. Rescato una cita de la lectura que usamos de Garbanzo y Orozco en el 2010, que dice: se requiere de un acertado liderazgo que promueva las condiciones de autodesarrollo profesional en forma competitiva como única respuesta a las demandas de por sí exigentes del contexto en el que la educación de hoy le ha correspondido actuar. Es muy importante esta parte, en el sentido de que la persona directora, el administrador del centro educativo, administrador o administrador del centro educativo, necesita o requiere que las personas que le rodean crezcan profesionalmente. Entonces, ya no es únicamente un centro educativo donde el más importante, el que brilla, es el director o directora, sino que todas las personas que están a su alrededor necesitan crecer, y crecer y crecer y crecer de manera sostenida, de manera constante, para que puedan adaptarse. No solamente para cumplir los objetivos que la institución ha trazado, sino que también sea una persona que incluso sus objetivos personales y profesionales los pueda ver satisfechos. Seguimos, y algunas ideas interesantes que quise rescatar. Una de ellas nos dice: un adecuado proceso de planificación propicia un cambio de paradigma, enfatizando los procesos de comprensión de las competencias del saber, el saber hacer y el saber ser. Si bien es cierto, los paradigmas tienden a ser pues bastante estables y de tanto en tanto están cambiando, eh, también hay paradigmas que cambian de manera constante. Y en este momento, esta sociedad de conocimiento, este entorno de competitividad que estamos teniendo en estos centros educativos, y esa necesidad de una gestión más moderna, un liderazgo más moderno, requiere que cambiemos nuestro paradigma, nuestra forma de conceptualizar el centro educativo, nuestra forma de pensar cómo se hacen las cosas. Es necesario que las estemos cambiando. Si bien es cierto, el cambio pues, es bastante impredecible y no sabríamos a ciencia cierta de qué manera nos va a reventar la bomba cuando la tengamos en las manos. Planificar cómo ir lidiando con los cambios, planificar acciones, planes de mejora, planes de contingencia por aquello, un plan B que necesitemos. Estar en esa constante planificación nos va a ayudar a contribuir a que podamos eh, afrontar esos cambios a nivel de organizaciones. Y por ejemplo, la pandemia se vivió fuertemente en el 2020, 2021 y todavía el 2022, ahí hemos tenido algunos episodios, eh, obligaron a cambiar de manera contundente la forma en la que conceptualizábamos. Pasamos de un sistema de siempre en las aulas, de lunes a viernes o de 7 a 4 de la tarde en los centros educativos con horario diurno, los colegios con horario nocturno, los centros universitarios privados que trabajan los fines de semana, las universidades públicas que trabajan fin de semana, entre semana, en fin, todo el aparato educativo eh, tuvo que cambiar de un momento a otro para poder adaptarse a esas situaciones. Algunos líderes, ante ese cambio de paradigma, pudieron, un cambio de paradigma que vino dado por el contexto, porque pasamos de la educación presencial, que siempre fue presencial, ni siquiera se le decía educación presencial porque siempre estaban los chicos, a una educación primeramente a distancia, con las famosas guías del trabajo, y posteriormente educación combinada, donde se hizo una combinación, valga la redundancia, entre un modelo híbrido, entre lo que fue la presencialidad y la virtualidad. Eh, Muchos administradores lograron adoptarse a ese cambio de paradigma de la forma de clases, y muchos otros, pues lamentablemente les costó más, y algunos incluso hasta no pudieron hacerlo y tuvieron que pues dar paso a que otras personas se encargaran del proceso porque ellos no lograron adaptarse. Es cierto que esta pandemia nos golpea con las manos, nos agarra con las manos arriba, pero el cambio de paradigma implicó
que tuviéramos que establecer planes. Y es ahí donde algunos lo lograron hacer, otros pues les fue más difícil. Las personas que asumen la responsabilidad, y esta cita es muy importante, de conducir las organizaciones educativas se convierten en elementos estratégicos. No es únicamente que a usted lo ponen como director o directora de un centro educativo y listo, ya usted se encarga de firmar títulos, constancias, de hacer cuadros de personal, de vigilar que se cumplan los planes educativos, velar por el adecuado funcionamiento y uso eficiente de los recursos. Usted se convierte en una persona que es estratégica para que ese centro educativo o resalte entre muchos otros o pues mantenga un perfil, digámoslo así, hasta abajo, porque a diferencia de otras empresas que pues podrían hasta quebrar y desaparecer los centros educativos, pues es más complejo esa parte. Sin embargo, la diferencia de un centro educativo a otro que tenga una buena persona directora administrándolo es abismal, ¿no? Y como nos dice la cita, todo ello es posible mediante un adecuado liderazgo transformador. De la misma forma, como nos indica la diapositiva, un adecuado proceso de planificación propicia un cambio de paradigma, enfatizando los procesos de comprensión de las competencias saber hacer y el saber ser. En este sentido, podríamos comentar varios temas o aspectos, y es que evidentemente los cambios suceden de manera pues repentina y muchas veces, muchos de ellos nos agarran desprevenidos. Para un ejemplo en nuestra vida cotidiana lo obtenemos de todo lo que se ha vivido en el sistema educativo durante el 2020-2021 por el asunto de la pandemia por COVID-19. Si bien es cierto, eh, sucedió de manera abrupta, no, nadie se lo esperaba que una situación de esas fuera a tomar las dimensiones que tomó, y pues todavía en el 2022 seguimos pues lidiando con el tema, quizás no tan grave como fue en años anteriores, los 2 años anteriores, pero las cosas que está produciendo, que produjo en su momento y que va a producir con el llamado apagón educativo, nos las vamos a seguir viendo hoy, mañana y dentro de algunos años. Algunos expertos en el tema afirman que incluso hasta un espacio de 10 años podría ser que tengamos estos efectos. El asunto está, donde me gustaría llevarles a ustedes, es en la comprensión de que, si bien es cierto, este cambio, para dar un ejemplo, fue de manera abrupta, un adecuado proceso de planificación nos puede ayudar a poder hacer los cambios necesarios, en este caso cambios paradigmáticos. Evidentemente, eh, aun cuando sea un terreno incierto, un futuro incierto, es mejor hay más posibilidades de éxito, perdón, con un plan, una planificación, que estar completamente al tanteo. Además, nos dice la segunda idea, que las personas que asumen la responsabilidad de conducir un centro educativo se convierten en elementos estratégicos. Y es que los directores o directoras, los administrativos en general, cualquier persona que trabaje en la dirección es parte de ese personal administrativo, ese staff, no solamente se convierten en tramitadores de firmar títulos, constancias, rellenar cuadros de personal, cuadros de matrícula, relaciones con el centro educativo con la comunidad y demás, sino que también se convierten en actores fundamentales para que ese centro educativo se convierta en un centro educativo de calidad y logre liderar cambios y logre, como podríamos decir, poner su nombre en el tapete, en el sentido de que cada vez que hablemos del centro educativo X, estamos hablando de calidad, no solamente en calidad educativa, sino en calidad de trato humano, calidad financiera, en fin, aspectos de variada índole cuando hablamos de calidad. Y cierra la diapositiva con una frase que yo considero que es importantísima, y es que todo lo anterior es posible mediante un adecuado liderazgo transformador. La persona directora y su personal administrativo y conjunto con sus docentes, que también son la otra mitad importantísima de este binomio,
van a hacer que todo lo que acabamos de comentar sea posible si todos tienen un adecuado liderazgo transformador. Y es que incluso cuando hablamos de liderazgo, eh, las nuevas tendencias parece que rompen un poco la brecha de que el liderazgo se centra en una persona, sino que, si bien es cierto, hay alguien que está a la cabeza en este caso sería como la jefatura, el director y directora, un adecuado liderazgo transformador sería incluso aquel que va reconociendo las capacidades eh, de cada una de las personas y de acuerdo a esas capacidades les sitúa en espacios donde puedan hacer gala de esas capacidades, esas habilidades que contienen ellos o ellas. Ahora bien, siempre en el tema del liderazgo y su relación con los centros educativos, hay una idea, un par de líneas muy interesantes que en el texto que estamos analizando se resaltan. Y es que nos dice, el desarrollo de una organización educativa está relacionado con el liderazgo que se ejerce en ellas. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos quiere decir una idea fuerza muy básica, muy elemental, pero que es el meollo de todo este aspecto. Y es que un centro educativo es el reflejo de la persona que está enfrente, del hombre o la mujer que esté liderando ese centro educativo, lo que uno conoce como el director o directora. Es el reflejo de esa persona. La forma en la que las personas se relacionan, las relaciones interpersonales que hay en ese centro educativo, la organización de ese centro educativo, la vida financiera de ese centro educativo, aspectos quizás tan pequeños como la limpieza, el aseo o el desaseo en su defecto del centro educativo, de una u otra forma, podríamos decir que es un reflejo de ese director, de esa directora. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, un centro educativo donde miramos que hay limpieza, que todo está ordenadito, que todo está bonito, aulas pintadas, eh, no hay basura. Sí, hay muchos aspectos que podríamos decir, la comunidad estudiantil, la junta administrativa, pero hay un director o una directora que está atrás de que eso se esté dando. Está atrás insistiendo con el profesor que por favor cuidemos las instalaciones. Está atrás porque está con la junta administrativa en el sentido de que invirtamos, hagamos esto más bonito. O en su defecto, un centro educativo que miremos que hay un mal ambiente, que percibamos un mal ambiente, que notemos carencias a nivel de infraestructura, que se ve un colegio abandonado, podríamos pensar, quizás no podríamos como dar un diagnóstico definitivo de una sola vez, pero podríamos pensar incluso que ese director, esa directora no está tan al tanto de este centro educativo. Hay muchos factores que tomar en cuenta, pero ese es uno que podría saltar a nuestra mente. Dice también que hay una necesidad de trascender de un liderazgo tradicional a uno renovado. Definitivamente, eh, estimadas personas estudiantes, no podríamos pensar de que el centro educativo que vamos a liderar en este momento, en pleno 2022, con todo lo que hemos vivido, producto de la pandemia, producto de, en este momento, el histórico que estamos, con todos los conflictos que se están dando en Europa entre Rusia y Ucrania y todo lo que está implicando, no podríamos pensar que vamos a aplicar las mismas estrategias que se aplicaron hace, no sé, allá en los noventas, cuando el contexto definitivamente es diferente, completamente diferente. Eh, a esto agreguemos los mismos efectos que ha traído la pandemia en el sentido de que han habido recortes financieros importantísimos y muy graves que han comprometido bastante el asunto de la educación pública. Necesita forzosamente una nueva forma de liderar. No solamente de alguien que ahorre dinero, que es muy importante, sino que también tenga una nueva visión de cómo puede liderar ese centro educativo. Y cerramos la diapositiva diciendo que en un centro educativo, una organización educativa, primaria, secundaria, de la modalidad que fuera, no se trabaja de manera aislada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que
El profesor trabaja con el estudiante, aunque parezca demasiado obvio, a veces se nos olvida. El profesor trabaja con el estudiante, con los administrativos, con el padre de familia. El padre de familia necesita al profesor, al administrativo. Necesitamos a la conserje, necesitamos al guarda. En fin, trabajamos en una comunidad donde todo el mundo contribuye para que se logre el objetivo. En este caso, los objetivos educativos que se han planteado. Y también los objetivos en común que tengamos más allá de lo educativo y también a nivel individual. El ser humano, no solamente pensemos en el trabajo de las personas que implique pues objetivos laborales, siempre hay incluso objetivos personales que es importante tomar en consideración. Ahora bien, es necesario promover la innovación y el cambio como herramientas estratégicas que permitan atender con éxito los desafíos y las demandas complejas del contexto. ¿Eso qué nos quiere decir? De que ante el cambio y la incertidumbre, es importante, es necesario que naveguemos cómodamente en ellos, que nos sintamos cómodos, que nos sintamos animados, animosos de poderlos afrontar. Y que más bien estos desafíos, estas demandas, eh, nos permitan explorar caminos que no hemos explorado previamente, con el fin de poder subsanar situaciones y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y es que, como nos dice, es indispensable romper con el paradigma tradicional de la gestión de la educación y pasar a una gestión moderna de la educación. No podemos seguir pensando definitivamente que la educación es la misma de hace allá en la década de los 90, empezando que la política curricular de los 90 ya está más que superada en este momento, es otra completamente la política curricular. No vamos a decir de que esta es mejor que la anterior, porque no, cada una responde a las necesidades que en su momento se dieron. Y todo lo anterior, toda esa gestión moderna la logramos mediante un liderazgo acertado. ¿Y qué decimos con un liderazgo acertado? ¿O qué comprendemos? ¿O qué comprendo yo y quiero compartir con ustedes? Con un liderazgo acertado. Y es un liderazgo que responda a las necesidades, más allá de un liderazgo que responda al perfil de la persona que administra, el gestor educativo, más allá de un liderazgo que sea un traje hecho a la medida de esa persona, sea un liderazgo hecho, un traje hecho a la medida del centro educativo, o sea, que responda a las características y situaciones del centro educativo. No es lo mismo, definitivamente, como lo mencioné hace un rato, no es lo mismo hablar de un centro educativo de primaria y secundaria. Un centro educativo, aunque el patrón sea el mismo, el Ministerio de Educación Pública, los planes de estudio sean los mismos, no es lo mismo hablar de un centro educativo que está en una zona urbana a otro que está en una zona rural. Esos pequeños matices al final se suman y generan grandes diferencias. Un liderazgo responsable, inteligente y comprometido con los fines de la educación. Esos fines que están puestos, están detallados en la Ley Fundamental de Educación en su artículo número 2, para que ustedes puedan buscarlo y dar lectura a ellos. Además, dice que un centro educativo necesita alguien que gestione y que tenga que gestione no solamente los recursos financieros, sino los recursos humanos, que es muy importante. Y principalmente en este momento los recursos humanos, porque los recursos financieros, lamentablemente por todos los recortes que hace un momento les comenté, están sumamente comprometidos y con ello quiere decir de que el talento humano, el recurso humano, hay que saberlo gestionar con mucho cuidado, porque de pronto, si no se sabe hacer, puede generar trifulcas, puede generar roces. Algunos transitorios siempre van a haber roces, pero algunos otros definitivamente van a ser roces bastante insalvables, si podríamos decirlo de alguna forma. Eh, ¿Y todo con qué? Pues con que las personas puedan trascender y completar sus tareas cotidianas, aquellas que tienen que hacer, pero que también tengan el espacio, sin necesidad de recargarles de trabajo, sin necesidad de caer en un tema de explotación laboral, que en la parte pública pues, es un poco complejo, que esas personas puedan
ir más allá y empezar a hacer esas grandes tareas que van a marcar la diferencia de un centro educativo de regular a mediocre a uno que sobresalga. Y se requiere para ello asertividad, iniciativa, apertura a nuevas ideas, tolerancia, habilidad de análisis y una posición práctica ante la vida. Tal vez no, como decimos de manera popular, no poner tantos peros a la vida misma. O sea, siempre en el marco de lo que sea legal, no estoy hablando de hacer la ilegalidad, sino que en el marco de lo que sea permitido y sea legal, buscar siempre esa forma práctica de poder hacer las cosas, de poder echar la situación a andar. En la lectura se mencionan, unos autores mencionan tipos de liderazgo y podríamos hablar de algunos de ellos de manera bastante sintética. Liderazgo pedagógico, donde el énfasis, el énfasis elemental va a estar en la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo más importante en el liderazgo pedagógico, cómo el docente enseña, cómo el docente brinda información. A este respecto, ustedes en, en nuestro entorno educativo en la carpetita del tema 3 hay una lectura que se llama liderazgo pedagógico. Es un texto que promueve o escriben los personeros del informe del Estado de la Educación y que nos da detalle de qué es el liderazgo pedagógico. Es una lectura muy, muy rica que me gustaría que puedan hacer en su momento. También está el liderazgo transformador, que busca es cambiar la cultura en este caso, ya se mete más en el funcionamiento de la organización, su cultura, su forma de hacer las cosas, su posición, su misión, su visión, sus aspectos cotidianos y cómo se transforman para hacerlos mejores y de manera sostenida. No es hacer mejoras provisionales, sino que sean mejoras que puedan mantenerse en el transcurso del tiempo. También está el liderazgo innovador, que básicamente lo que busca es hacer los procesos más, más fáciles, por decirlo de alguna forma, eh, procesos más favorables, en el sentido de que sean más rápidos, sean más sencillos de hacer, que podamos hacer las cosas de una manera adecuada, sin mucha vuelta, sin mucho asunto, como podríamos decir. Y el liderazgo técnico, que tiene que ver mucho concentrarse en esas habilidades y técnicas para hacer los trabajos como tal. Se relaciona mucho incluso con el innovador. Y es que aquí en el liderazgo técnico, como nos dicen esos autores, Rey y Santa María, eh, no es trabajar más, sino trabajar mejor. Con las herramientas que tenemos, ¿cómo podemos trabajar de la mejor manera? O sea, sacarle el jugo completo a esas herramientas que tenemos disponibles. Y hay un quinto tipo de liderazgo que se queda por fuera, pero se los quiero mencionar, eh, que también lo mencionan esos autores, Rey y Santa María, que es el liderazgo situacional. Y ese tiene que ver mucho con la gestión de las personas. Y hace un rato, cuando les hablaba del liderazgo transformador, también les di como ciertas características de lo que es el liderazgo situacional. Y es que el liderazgo situacional, de una manera muy, muy resumida, podríamos decir que es esa capacidad que tenemos para delegar y conducir a las personas de acuerdo a sus habilidades. Entonces, por ejemplo, yo como líder sé y reconozco que mi compañero o mi compañera es demasiado bueno manejando a los estudiantes y haciendo actividades recreativas. Entonces, pongo a esa persona a que me haga esa tarea, porque sé que tiene habilidades que son mucho mejores que las mías. Sé, por ejemplo, que tengo un compañero o una compañera que sus habilidades son altamente grandes en lo que es el asunto de protocolo, ¿no? De diseñar actividades, de diseñar todo lo que es cuando se hace un acto cívico y demás. Entonces, a esa persona le pedimos colaboración. Ojo, y es muy importante esta situación. Una colaboración que evidentemente no implique
tener que ni que trabaje de más, que se quede horas extras trabajando, ni que, por ejemplo, deje de cumplir sus tareas como docentes. Evidentemente, siempre se busca ese equilibrio. Pero el asunto está que el liderazgo situacional, perdón, busca, de acuerdo a las capacidades de las personas, poderlos poner en aquellos elementos, aquellos entornos donde de manera comprobada han dado muestras de que son demasiado buenos, demasiado buenas. Seguidamente cambiamos la temática y avanzamos a lo que es el tema número 4, que, bueno, el tema número 4 se llama la administración de los recursos humanos en la organización. Y para ello vamos a hacer uso de la lectura y vamos a comentar algunos aspectos de la lectura llamada relación conceptual entre la gestión de la comunicación institucional y la gestión del conocimiento. Y es que estos dos conceptos, comunicación institucional y gestión del conocimiento, teóricamente comparten muchos elementos en común, difieren también en algunos aspectos, pero puestos en la práctica, la experiencia me dice que son casi imposibles de separar uno del otro, porque acontecen en paralelo. Para definir la comunicación institucional vamos a hacer uso de una cita de Saladiagas, Jan y Torres, que son los autores del texto que estamos usando, y dice, la comunicación institucional definida como un proceso complejo que consta de varios componentes, entre ellos los públicos, los mensajes, discursos, los medios para construirlos, circularlos, los espacios donde tiene lugar la intencionalidad de estos y su correspondiente gestión, lo cual debe ser holística. Recordemos que la palabra holístico tiene que ver con integralidad. ¿Qué nos quiere decir que es holístico? Que usted no puede separar ninguno de los elementos que estamos hablando hace un momento, ni el mensaje, ni los medios, ni los espacios donde se dan, ni la intención de los mismos, separarlos y aislarlos completamente. No, ellos funcionan y tienen sentido en su relación de uno con el otro. Entonces, y de manera muy, como tratando de dar una idea a todo lo que se ha dicho, en la comunicación implica ese montón de elementos y son necesarios a la hora de querer dar a entender un mensaje, porque a veces los mensajes son incomprensibles o hay fallas en los mismos, porque en algún elemento de estos y otros más que tiene la comunicación humana, se descuidan, no se toman en cuenta, hay alguna falla y imposibilitan que realmente lo que se quiere decir llegue a ser dicho. La gestión del conocimiento, por su lado, y esto tiene mucha relación con lo que hablamos hace un rato en la primera parte de esta videoconferencia, videotutoría, perdón, y es que la gestión del conocimiento es considerada una disciplina que promueve una solución íntegra y colaboradora para la creación, captura, organización, acceso y uso de los activos de la información de una corporación. Es una definición un poco más empresarial, pero la gestión del conocimiento tiene que ver tanto con cómo se crea el conocimiento, o sea, cuáles son los medios epistemológicos con los cuales llegamos a determinado conocimiento, pero también cómo ese conocimiento es transmitido, ya en un aspecto más incluso pedagógico y aprendizaje, cómo ese conocimiento tanto se genera y cómo se transmite a las demás personas. Por su parte, la gestión del conocimiento y la comunicación institucional, como nos indica la lectura, cuentan con varios puntos en común. Y es en la práctica donde mayor convergencia tienen. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, a nivel teórico tiene muchos aspectos en común, pero en la práctica cotidiana, del día a día, es donde mayor vemos esa, esa relación de dependencia una a la otra, de interdependencia. Eh, Dice también que la gestión del conocimiento y la comunicación son procesos vitales para las organizaciones y una depende de la otra para poder cumplir sus fines y viceversa. Por ejemplo, cuando hablamos de gestión del conocimiento o el conocimiento como tal, es todo ese conocimiento que se ha ido generando a través del tiempo, cómo se genera, para qué se genera, como les comentaba hace un rato incluso, la epistemología de ese conocimiento y la forma
de cómo ese conocimiento se transmite. Y es aquí donde la comunicación tiene su participación. Y es que, ok, necesitamos generar conocimiento. Sin embargo, una vez que ese conocimiento se genere, necesitamos poder comunicarlo de manera adecuada y apropiada a las personas que nos rodean. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el conocimiento, por más elaborado que sea, por más bueno que sea, por más que responda a paradigmas nuevos y plantee nuevos e interesantes desafíos, si no tenemos una forma adecuada de que ese conocimiento se transmita a las personas que nos rodean, no lograríamos el objetivo que tiene ese conocimiento. Y la comunicación, por más que tenga contemplado los diferentes elementos que la constituyen, por más que tengan claros eh, cómo hacer de esta algo enriquecedor, si no tiene un mensaje que transmitir, que sea adecuado, que sea propicio, que sea fundamentado, que genere un cambio positivo en la institución, no tiene sentido. Por tanto, ambos procesos van de la mano. Tanto la gestión del conocimiento, el conocimiento y la forma en la que se genera, como la comunicación y la forma en la que ese mensaje es transmitido a las demás personas. Y aquí rescatamos una frase que extraemos de la lectura de Sadriagas, Jan y Torres en el 16, que nos dice: la transformación de la información en conocimiento depende de la posible transformación de las estructuras mentales, del cambio de la conciencia de la realidad, lo cual constituirá la verdadera revolución cultural. Cada nuevo conocimiento cambia la estructura existente del conocimiento, intensificándola y dotándola de nuevas posibilidades de interrelacionar hechos de la realidad supuestamente inconexos. ¿Qué nos quiere decir la línea anterior? Que el conocimiento y la información, cada vez que se generan, cambian las estructuras mentales, cambian los paradigmas, cambian la forma de ver la realidad y unen, como nos dice al puro final de la frase, unen aquellos elementos que en apariencia o hasta el momento no tenían relación unos con nosotros. Y este nuevo conocimiento, este nuevo paradigma que se genera, nos viene a unir, nos viene a unificar esos puntos inconexos. Pero preguntémonos, esta transformación del conocimiento, de la información en conocimiento, como nos dice la cita, tiene que ver con el hecho de que simplemente por generar el conocimiento se transformó. No, es porque sí, se transformó esta información en conocimiento, más el adecuado canal de comunicación, la adecuada forma de comunicar esa información es lo que podríamos decir que genera o convierte ese conocimiento, esa información en conocimiento, y que la misma pueda cambiar la estructura mental de las personas implicadas en el proceso. Sigue también diciendo: compartir el conocimiento es un proceso donde los individuos intercambian mutuamente de manera implícita y explícita el conocimiento y contribuye a crear un nuevo conocimiento. Ahí suena un poco redundante, pero es ese intercambio. En la organización siempre hay intercambio, incluso en la lectura del tema 3, en alguna parte nos indicaba eso, que las organizaciones, nada más que desde una parte más administrativa, las organizaciones se crean y se consolidan a través del intercambio y la interdependencia y la cooperación entre sus miembros. Y aquí vemos que también refleja o también toman en cuenta esa idea. Y nos cierra la idea de la diapositiva diciendo: este proceso es esencial para la transmisión de conocimiento individual al organizacional. Y es que cada uno de los agentes, de los sujetos, de los actores que forman parte de la organización, sin importar cuál sea su puesto. Puede ser un puesto de jefatura, puede ser un mando medio o un puesto más raso, si fuera la forma de decirlo adecuadamente. Cada uno va a aportar información y conocimientos eh, que van a contribuir a formar nuevos paradigmas, nuevas formas de comprender y conocer el mundo. Eh, Algunos elementos importantes que es necesario rescatar, y es que, por ejemplo, nos dice: el sujeto se apropia del conocimiento mediante una adecuada comunicación. Otra vez resaltamos
que el conocimiento, la forma en la cual la persona lo puede adquirir es mediante una adecuada comunicación. Un conocimiento, por más bueno que sea, si no hay una adecuada comunicación, una adecuada transmisión de ese conocimiento, no lograríamos el efecto esperado. Y el uso, continuamos con la idea, y el uso de lenguajes apropiados. Pero este mismo sujeto transmitirá el mismo mensaje a otro sujeto, impregnando ese mensaje con sus fortalezas y debilidades. Continúa la siguiente idea. El conocimiento y su comunicación significan interacción entre los sujetos, lo que fortalece o debilita los vínculos sociales. Aquí estos dos elementos son fundamentales y vamos a explicar por qué. En el primero de ellos, dice que el sujeto, bueno, que se apropia del conocimiento mediante una adecuada comunicación. Ya esa idea está más que clara. Sin embargo, y vean lo interesante, por eso es que la comunicación tiene que ser 100% clara, 100% sin ambigüedades, sencilla en el sentido que sea un lenguaje que la persona pueda dominar, eh, sin necesidad a veces de poner palabras rimbombantes que, ok, nos adornan el discurso, adornan el mensaje, pero entorpecen la recepción. Y es que partamos del hecho que si usted está en un puesto de capacitación, en un puesto donde usted transmite la información, la idea es que, se espera que esa información siga siendo transmitida, porque usted pues tal vez no podría estar en todas las capacitaciones, entonces usted necesita capacitar a un grupo de personas, que esas personas a su vez capaciten a otras y así el mensaje se vaya extendiendo. Sin embargo, si la persona que recibe el mensaje lo recibe y hay ambigüedades, si lo recibe y hay puntos donde tal vez no quedó tan claro el asunto, cuando transmite el mensaje a la siguiente persona lo va a transmitir eh, uno, va a transmitir mensaje, pero lo va a condicionar, lo va a mediar, pues tal vez con la propia forma en la que lo comprendió. Y si hay aspectos donde quedaron ideas en el aire, quedaron ideas ambiguas o no quedaron elementos tan claros, esa falta de claridad se va a transmitir y es tal vez incluso el principio de aquel juego que hacíamos cuando éramos niños del teléfono chocho. Empieza el mensaje en una parte y va continuando y vemos cómo el mensaje mismo se empieza a deteriorar. Entonces, se inició con una idea, pero lo que va llegando al otro extremo de la cadena comunicativa, pues podría entorpecerse y diferir mucho de lo que originalmente inició. Y el conocimiento y su comunicación significan interacción entre los sujetos, lo que fortalece o debilita los vínculos sociales. Y es que si el conocimiento que se genera es mal transmitido y por ese mal transmitir no se logran hacer las cosas de manera adecuada, podríamos creer o pensar que eh, las relaciones sociales entre las personas implicadas van a tener, van a sufrir deterioro. Entonces es por eso que es importante que el conocimiento sea generado, pero también a la hora de comunicarse sea hecho de manera adecuada. Ahora bien, otro elemento importante para tomar en consideración y es el siguiente, y leo textualmente y después comentamos. Para cumplir eficientemente el compartimiento, perdón, del conocimiento también se indican otros elementos importantes a los cuales se les debe prestar la debida atención, tales como el contexto ritual y común, el comportamiento, la emoción, la confianza interpersonal, el lenguaje, la infraestructura, el valor, la base del conocimiento, etc. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando usted comparte conocimiento a las demás personas, no solamente es importante o es necesario tomar en cuenta, qué sé yo, qué es lo que voy a decir, qué es lo que tengo que decir, todo como el aspecto formal, sino que hay otro montón de elementos que son necesarios. ¿Cuándo lo voy a decir? Se va a hacer, por ejemplo, en un fin de semana donde la gente está más cansada, si lo vamos a hacer a un inicio de semana que la gente viene más fresca, fin de semana que ha descansado, por ejemplo. Va a ser una noticia que va a tener un impacto emocional un tanto negativo. ¿Cuál va a ser el lenguaje que voy a utilizar? ¿Qué emociones me genera a mí mismo como transmisor del mensaje, persona que va emisor del mensaje? ¿Qué emociones me genera a mí mismo? ¿Qué emociones espero encontrar en las personas si el mensaje no se ha transmitido o si es un mensaje que ya se ha venido de cierta forma dando
de qué manera ese mensaje podría afectar las relaciones. En fin, nos dice el texto que cuando transmitimos un mensaje es importante y es necesario tomar en consideración no solamente esa parte formal, sino ese montón de elementos implícitos que podrían bien ser potencializar nuestro mensaje o que a la postre más bien podrían entorpecerlo porque pues toca ciertas fibras sensibles por ahí que a la postre no han sido tomadas en consideración y que sería bueno que sacáramos un par de minutos para analizarlas a profundidad. Bien, ya llegando al final de lo que es nuestra videotutoría. Para la unidad 3 y 4 tenemos dos tareas en particular. La primera de ellas es un foro académico, la segunda una V heurística. En la tarea número 3, que es la que vence en estos próximos días, ahora el 8 de noviembre, tenemos que, después de hacer la lectura del tema 3, que es la que tiene que ver con el tema de liderazgo, la primera parte de esta videoconferencia, de esta videotutoría, disculpen, tenemos que responder a la pregunta, ¿cuál es la influencia del liderazgo pedagógico en la gestión moderna de los procesos educativos? Siempre respetando las normas de todo lo que son en etiquetas, referenciando de manera adecuada y respondiendo de acuerdo a la teoría que tenemos. Es un hecho que la idea también es que la persona estudiante genere un proceso reflexivo acerca de las respuestas que dé y entonces sus respuestas denoten un proceso donde tomó su tiempo para reflexionar y no es únicamente una respuesta 100% teórica, sino tomando en cuenta la teoría, generar una respuesta reflexiva. También tiene que hacer en la misma línea, comentar por lo menos 2 ocasiones a 2 compañeros más, justamente siguiendo esta línea de pensamiento en donde genere reflexión. Por favor, no hagan las participaciones como al puro final, al cierre, porque entonces no tenemos espacio para que las personas puedan ver nuestros aportes y generar conversación, ni tampoco las hagamos como el puro principio, porque sería como no tendríamos mucha variedad de opciones para poder comentar a las demás personas, ni tampoco le daríamos espacio a las demás personas pues para que comenten nuestras ideas. La intencionalidad de esto es generar un espacio donde podamos analizar y reflexionar sobre el tema que nos corresponde. La cuarta tarea es una V heurística, V de Gowin, es una tarea, una estrategia metacognitiva bastante interesante que tiene esta figura que estamos viendo. Podríamos dividirla en 4 partes. En la parte izquierda de la pantalla, donde dice pensar, es justamente responder ese tipo de preguntas. No es tanto como que pongan la pregunta y respondan, sino de una manera un tanto en prosa, poder hacer esa reflexión. ¿Qué aprendí del tema? ¿Qué áreas se explican en el tema? ¿O qué áreas se explican en el tema? En el caso, por ejemplo, liderazgo, que es lo que nos aborda el tema. No, perdón, comunicación, que es lo que aborda ese tema. Vocabulario de conceptos claves, algunas palabras claves que es importante tener en consideración. En la parte central que nos dice qué quiero saber es justamente eso, qué me gustaría saber del tema como tal. Entonces, esta tarea incluso sería importante hacerla como en 2 momentos. Un primer momento previo a la lectura del tema, para poder hacer esta parte central, qué es lo que me gustaría saber del tema, eh, y así pues poder responder lo que sería la siguiente parte, que es hacer. ¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿Qué aprendí como tal? ¿Cómo organizo mis ideas y datos? ¿Qué necesito para resolver el tema? Y en la parte central, donde dice tema de estudio, pues en este caso sería anotar comunicación, bueno, el tema de estudio según la unidad de estudio como tal. Entonces, esa sería la indicación para esa tarea 4. Realmente es una estrategia que nos ayuda mucho a un proceso reflexivo para poder hacer las cosas de una manera adecuada. Y bien amigos, así hemos llegado al final de nuestra segunda videotutoría. Espero que los temas logren ser de su total interés y que podamos
obtener aprendizajes valiosos. Les invito a leer de manera detenida las respectivas textos que hemos dejado para cada una de las tareas, así como leer con detalle lo que son las guías de trabajo y las agendas para cada una de los temas 3 y 4 y que podamos cumplirlos de la mejor manera. Les recuerdo que el foro de dudas sigue abierto para que ustedes puedan plantear las dudas que tienen acerca de cada una de las temáticas, bien sea algún tema en específico que les genere pues interrogante en las unidades de texto o pues alguna duda que tengan con respecto a las tareas que tenemos que hacer. Tema 3 que es el foro académico, tema 4 la V heurística, V de Gowin, como se le conoce también. Así que de mi parte, les agradezco un montón la atención brindada y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos y hasta luego.